¿cómo están? Espero que estén muy bien. Buenas noches, estimado profesor. Buenas noches, queridos compañeros, compañeras. Mi nombre es Ibi Tenesia Aliaga Caja. El día de hoy les voy a explicar sobre la auditoría gubernamental. Normas generales de control gubernamental. Las normas generales de control gubernamental consisten en la supervisión, vigilancia, verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficacia, eficiencia y transparencia en la economía sobre el uso y distribución de los recursos y bienes del Estado. La finalidad del control gubernamental constituye un proceso integral y permanente que tiene como finalidad contribuir a la mejora continua de la gestión de las entidades públicas. El control gubernamental es el todo. ¿Por qué digo que es el todo? Porque el control gubernamental está en todo momento, es previo, simultáneo y posterior. La clasificación del control gubernamental se da en dos momentos. En función de quién lo ejerce, tenemos el control interno y el control externo. El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad con la finalidad de la gestión de los recursos y bienes del Estado se ejecuten eficientemente. El control externo comprende normas, leyes, procedimientos, métodos que realizará la Contraloría General y otros órganos competentes. Dentro del control interno tenemos el control previo, simultáneo y posterior. El control previo es antes del proceso. El control simultáneo es en el proceso durante. Y el control posterior es cuando se termina ese proceso. Por ejemplo, al salir yo ahora en tiempos de COVID a realizar un pago al banco, ¿cómo efectuaría mi control respecto para protegerme del COVID? Antes de salir yo debo ver cómo debo protegerme. Debo alistar, por ejemplo, mi mascarilla, mi protector facial, mis overoles y llevar alcohol. Y durante cuando yo estoy realizando la actividad que es el pago en el banco, debo mantener una cierta distancia, no tocar las barandas, ni ningún objeto, ni tocarme la cara durante que yo estoy en la calle. Y al regresar a casa sería el control posterior. Antes de ingresar a casa debo sacarme los zapatos, los overoles, cambiarme de ropa. Así estaría ejerciendo el control. Ahora tenemos, en función al momento de este ejercicio, también tenemos el control previo, simultáneo y posterior. Servicio de control. Dentro del servicio de control tenemos el servicio de control previo, el servicio de control simultáneo y el servicio de control posterior. Dentro del servicio de control previo tenemos, por ejemplo, autorizar los presupuestos adicionales de obra y mayores servicios de supervisión. También tenemos que se debe informar sobre las operaciones que en cualquier forma comprometan el crédito o capacidad financiera del Estado. También tenemos que opinar sobre las contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno. Dentro del servicio de control simultáneo tenemos las modalidades de orientación de oficio, visita de control, control concurrente. El servicio de control simultáneo se realiza en actos o hechos de actividades que están en un proceso en curso, correspondiente a la gestión de una entidad sujeta a control gubernamental, con el objetivo de alertar oportunamente al titular de la entidad sobre las existencias de hechos que ponen en riesgo el resultado para así lograr los objetivos eficientemente de la organización. Ahora les explicaré sobre la orientación de oficio.
La orientación de oficio es rápido, no hay plazos. Tampoco existen las etapas de planificación ni existen las etapas de ejecución. Es rápido. En la visita de control sí existen las etapas de planificación, de ejecución y elaboración del informe. Están compuestas por hitos identificados en los procesos de la entidad. También tenemos el control concurrente, también que cuenta con las etapas, que es la planificación, la elaboración del informe y la ejecución. También está compuesto por todos los hitos que se ha identificado durante el servicio de control simultáneo. Este control concurrente acompaña durante este proceso, por eso está compuesto por varios hitos. La diferencia entre estas modalidades, tanto en la orientación de oficio, la visita de control y el control concurrente, es como les mencioné, que la orientación de oficio es rápida, no hay plazo, pero sí hay un informe. En la visita de control también está compuesta por hitos como la orientación. Las tres modalidades está compuesta por hitos identificados del proceso en curso de la entidad. Dentro del servicio de control posterior tenemos la auditoría financiera, la auditoría de desempeño y la auditoría de cumplimiento. La materialidad en esto se llama, por ejemplo, en la auditoría financiera, esa se llama deficiencias significativas. En la auditoría de desempeño se llama resultados y en la auditoría de cumplimiento se llama desviaciones de cumplimiento. Ahora, tenemos los principios del control gubernamental. Son todos los principios que nos ayudarán a desarrollar una auditoría eficiente en una entidad. La universalidad. La universalidad, este principio consiste en la potestad de controlar todas las actividades de la entidad y de todos los funcionarios. El carácter integral. Esto consiste en evaluar de manera cabal y completa los procesos y operaciones que se desarrollan dentro de la entidad. La autonomía funcional. La autonomía funcional consiste en organizar y ejercer funciones con independencia técnica dentro de la entidad. El carácter permanente consiste en la naturaleza continua y perdurable del control. El carácter técnico especializado del control consiste en operar bajo exigencias de calidad y consistencia, también bajo la razonabilidad en función de la entidad. El debido proceso de control. El debido proceso de control consiste en la observancia de derechos de entidades y personas y reglas y requisitos establecidos. La legalidad. Este principio de la legalidad consiste en la sujeción o normatividad constitucional aplicable en la actuación de una entidad. La eficiencia, eficacia y economía. Este principio, o a través de este principio, de ellos los procesos de control logran los objetivos de calidad y optimiza la utilización de los recursos dentro de la entidad. Oportunidad. El principio de oportunidad son las acciones de control en el momento, circunstancias pertinentes. La objetividad. Este principio consiste en las acciones de control con imparcialidad, evaluación de funcionamientos sobre los hechos y derechos sin subjetivo. La materialidad. La materialidad consiste en actuar sobre operaciones de mayor significancia, ya sea económica o relevancia en la entidad. El carácter selectivo. Estos principios se ejercen en entidades y órganos o actividades críticas o con mayor riesgo. Los órganos del Sistema Nacional de Control lo integran las siguientes entidades. Tenemos la Contraloría General de la República,
el órgano de control institucional, las sociedades auditoras. La Contraloría General de la República es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, que tiene por misión dirigir, supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental orientado a su accionar para el fortalecimiento y transparencia de la gestión en las entidades públicas. El órgano de control institucional es el encargado de realizar los servicios de control simultáneo y posterior, así como de los servicios relacionados o conformados por el Plan Anual de Control. Las sociedades auditoras. Las sociedades auditoras son designadas por la Contraloría General de la República durante un periodo de tiempo para realizar las respectivas auditorías respecto a la materia a examinar y una entidad a examinar. La auditoría de cumplimiento. La auditoría de cumplimiento es un examen objetivo, técnico, profesional de las operaciones, procesos, actividades financieras, presupuestales y administrativas que se desarrollan dentro de una entidad. Tiene como propósito determinar si las entidades del Estado han llevado a cabo sus procesos, operaciones, actividades, ya sean financieras, presupuestarias o administrativas, bajo la normativa aplicable. Por ejemplo, bajo las normas que voy a mencionar, la ley de 27785, la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría. También tenemos la ley 30.22.5, que es la ley de contrataciones del Estado, la ley 28.716, la ley de control interno de las entidades del Estado. También puedo mencionar las resoluciones 320-2016, que es de las normas del control gubernamental, la resolución 007 del 2019, que es la directiva de auditoría de cumplimiento. Como también es importante mencionar la Constitución Política del Perú y todas las normativas, políticas, procedimientos o métodos aplicables en el ejercicio de la entidad, ya sea en el ámbito financiero, administrativo o presupuestal. Cada una de estas actividades deben realizarse bajo una normativa que diga cómo se debe ejercer esas actividades, bajo qué normas, bajo qué procedimientos, cuál es la correcta manera de desarrollar, para así cumplir los objetivos de la entidad y evitar los posibles riesgos que pueden perjudicar al cumplimiento de los objetivos de una entidad. Clasificación de las técnicas de auditoría. La clasificación de las técnicas de auditoría se va a basar en la evidencia. Tenemos las siguientes técnicas: las técnicas de obtención de evidencia física, y esta está compuesta por la inspección y la observación. También tenemos las técnicas de evidencia documental, y dentro de ellas tenemos las técnicas de relevamiento, comprobación, rastreo, revisión selectiva. Tenemos la técnica de obtención de evidencia testimonial. Dentro de ellos podemos mencionar la indagación, entrevista, encuesta, cuestionario, declaración, afirmación. Dentro de la técnica de obtención de evidencia analítica se pueden mencionar los siguientes. Tenemos el análisis, las conciliaciones, las tabulaciones, el cálculo y comparación. Estas técnicas nos ayudarán mediante procedimientos poder encontrar o reunir las evidencias que sustentan nuestra materialidad. La auditoría de cumplimiento. Dentro de la auditoría de cumplimiento tenemos el planeamiento, con la cual se da inicio a la auditoría de cumplimiento, pero no es parte del proceso de auditoría de cumplimiento. El planeamiento
está compuesto por la carpeta de servicio. ¿Y qué es la carpeta de servicio? Mediante esta carpeta se da inicio a la auditoría de cumplimiento. Esta carpeta debe tener la materia a examinar, la entidad a examinar, también los objetivos específicos generales en la cual que debemos determinar sobre nuestra auditoría de cumplimiento. En la carpeta de servicio también debe estar el plan de auditoría inicial. En este plan de auditoría inicial debe estar los objetivos, la materia a examinar, como ya mencioné, los costos, los recursos de la auditoría. Eso es la carpeta de servicio. Dentro del proceso de auditoría de cumplimiento tenemos la planificación, la ejecución y la elaboración del informe. Dentro de la planificación tenemos que acreditar e instalar la comisión de auditoría, como también debemos comprender la entidad y la materia a examinar y aprobar el plan de auditoría definitivo. En la ejecución debemos definir la muestra que vamos a examinar, de nuestra materia a examinar. También debemos ejecutar el plan de auditoría definitivo. También debemos aplicar los procedimientos mediante las técnicas para obtener y valorar las evidencias que nos ayuden a sustentar sobre la materialidad identificada. Debe ser suficiente y competente esa evidencia. También vamos a determinar las observaciones, identificar las desviaciones de cumplimiento, elaborar y comunicar las desviaciones de cumplimiento en la ejecución. También debemos evaluar los comentarios registrados. Y esto termina con el cierre de la ejecución del trabajo de campo sobre la materia a examinar, donde se realiza, se da a conocer en qué se ha determinado. La elaboración del informe. La elaboración del informe consiste en elaborar el informe de auditoría, dar a comunicar a la entidad, al titular de la entidad sobre la materia examinada y todos los aspectos que contiene el informe de auditoría. También aprobar y remitir el informe de auditoría. El cierre de auditoría de cumplimiento consiste en evaluar el proceso de auditoría, también registrar el informe, archivo y la documentación y cierre de la auditoría de cumplimiento. Este proceso es muy importante aplicarlos, llevarlos a cabo, que inicie con el planeamiento, que no es parte del proceso de auditoría, y termina con el cierre de auditoría, que tampoco es parte del proceso de auditoría, donde se va a determinar si la entidad ha actuado bajo la normativa aplicable en el ejercicio o desarrollo de sus procedimientos o actividades de cada entidad sujeta a control. El proceso de auditoría de cumplimiento se inicia con la planificación. En la planificación debemos desarrollar la carpeta de acreditación, y eso debe contener a la comisión auditora, a la materia a examinar, a la entidad a examinar, como también los objetivos específicos. Como les mencioné, comienza con acreditar e instalar la comisión auditora. También comprende, como les mencioné, la entidad y la materia a examinar, y se debe aprobar el plan de auditoría definitivo. En la planificación. En la ejecución debemos definir la muestra de la materia a examinar. En la ejecución se aplican los procedimientos mediante técnicas de las evidencias que comprenden las evidencias de auditoría, para obtener y valorar las evidencias que sustentarán en nuestro informe de auditoría. También se debe identificar las desviaciones de cumplimiento. En la ejecución es importante también elaborar y comunicar las desviaciones de cumplimiento. Evaluar los comentarios, registrar el cierre de la ejecución del trabajo de campo. En la elaboración del informe, como su nombre mismo lo dice, tenemos que
describir o comunicar. En este informe debe contener lo que hemos trabajado tanto en la planificación y en la ejecución, lo que queremos comunicarle al titular de la entidad. Y se debe aprobar y permitir el informe de auditoría. En el cierre de auditoría debemos evaluar el proceso de auditoría y registrar el informe y archivo de la documentación y cierre de auditoría. Riesgos. Tenemos tres tipos de riesgos, que es el riesgo inherente, que es propio del negocio. Por ejemplo, ahí podemos mencionar el riesgo de liquidez en el área de tesorería. También podemos mencionar el riesgo legal, que la entidad puede enfrentar algún riesgo legal, alguna demanda. En este riesgo inherente, como es propio del negocio, también podemos mencionar al riesgo de políticas del país. El riesgo de control consiste en la identificación de los riesgos y la aplicación de control para mitigar esos riesgos. Los riesgos de no detección. Este tipo de riesgo es el único que puede controlar el auditor en el momento de realizar la auditoría. ¿Para qué se hace una auditoría ya sea de cumplimiento financiero? Para implementar controles y así mitigar los riesgos que puede o esté expuesto la entidad y que le impidan el cumplimiento de los objetivos. Ahora bien, en esta parte les deseo mostrar un ejemplo de una carpeta de servicio. Como podemos observar en esta carpeta de servicio, con esto comienza la auditoría de cumplimiento en una entidad. Esta carpeta de servicio debe contener el código del órgano del control institucional, como podemos observar, el periodo, el monto a examinar, y la justificación por qué se va a realizar la auditoría de cumplimiento, el periodo a ser auditado, también para la sumilla. Como podemos ver, también esta carpeta de servicio debe contener el objetivo general, como también los objetivos específicos que queremos lograr como auditores en la auditoría de cumplimiento sobre la aplicación de la normativa aplicable en el proceso del desarrollo de sus actividades de una entidad pública. En esta carpeta de servicio también, como les mencioné, damos a conocer la comisión auditora que se hará cargo de la auditoría de cumplimiento de una entidad. Bueno, en esta parte, como podemos observar, también les deseo dar un ejemplo de un oficio mediante el cual ese oficio se debe enviar al titular de la entidad para darle a conocer sobre la comisión auditora de la entidad y que la entidad será sujeta de auditoría por un periodo de tiempo determinado. Y mediante este oficio se da a conocer que la entidad será la materia examinar, la entidad examinar. También les deseo mostrar el plan de auditoría definitivo. Como podemos observar, debe tener estos siguientes pasos, donde menciona el órgano del control institucional, la auditoría de cumplimiento, la entidad que se va a examinar, dónde está ubicado, y la materia a examinar, como en este caso podemos ver la ejecución contractual de compra de motus, fondos destinados al plan de seguridad, como también el periodo que se va a examinar a la respectiva entidad. El plan de auditoría definitivo también debe tener los datos de la auditoría, el código del servicio de control, el tipo de servicio de control posterior, el órgano de control institucional y la entidad que se va a auditar, como también debe contener el origen, los objetivos generales, también los objetivos específicos y la materia a examinar, el periodo a examinar y la normativa aplicable dentro de la entidad y la materia a examinar. Como podemos ver
En este ejemplo está detallando todos estos aspectos que es muy importante identificar y determinarlos dentro del plan de auditoría definitivo. Esto nos ayudará a realizar una auditoría definitiva eficiente. En esta parte les quiero mostrar el programa de auditoría definitivo. ¿Qué es el programa de auditoría? El programa de auditoría definitivo está compuesta por el procedimiento mediante técnicas para ejecutar la auditoría de cumplimiento. Como podemos observar, consta de objetivos específicos y también de la materia que se va a examinar de una determinada entidad a examinar. Como podemos ver, también debe contener los procedimientos 1, 2 o 3, y de cada uno de estos procedimientos debe salir, disculpe, una cédula donde se desarrollará la justificación y el detalle. Tanto del procedimiento 1 debe salir una cédula, del procedimiento 2 otra cédula, del procedimiento 3 otra cédula de procedimiento. En esta cédula de procedimiento daremos a conocer esos procedimientos y las evidencias del incumplimiento de la normativa aplicable, según el objetivo específico que nos planteamos en la auditoría en el programa de auditoría de cumplimiento. Es muy importante el programa de auditoría de cumplimiento para poder desarrollar de manera eficiente y eficaz nuestro informe de auditoría, porque es como una guía con el que nos dice a dónde debemos ir, cómo debemos, qué procedimientos debemos aplicar para obtener determinadas evidencias. Como les mencioné, en el procedimiento de auditoría les hablé que cada procedimiento de un objetivo específico puede salir varios procedimientos y cada procedimiento debe contener una cédula de procedimiento. Como podemos observar, este es un ejemplo de una cédula de procedimiento. Debe tener estos siguientes requisitos o detalles para poder entender sobre el incumplimiento o las desviaciones de cumplimiento. ¿Cómo se va a lograr esto? Mediante la aplicación de los procedimientos mediante técnicas de auditoría, como hemos podido ver. Después de la cédula de procedimiento, al identificar la responsabilidad, ya sea administrativa, penal o civil, se desarrolla las cédulas de comunicación. En esta parte se identifica el presunto responsable de la desviación de cumplimiento sobre la entidad examinada o la materia examinada. En esta cédula podemos ver el nombre del responsable, la dirección, el órgano de auditor, la finalidad, también el plazo para que este presunto responsable se apersone donde le están comunicando mediante esta cédula de comunicación. También es importante mencionar que en esta cédula de comunicación se le da a conocer su responsabilidad sobre su desviación de cumplimiento, como podemos ver donde dice indicación del motivo de la comunicación. En esta parte se detalla por qué se le está citando, ¿no? Bueno, ahora les quiero mostrar un ejemplo de un informe de auditoría de cumplimiento. Como podemos ver, esta es la parte de la etapa de esta auditoría y en esta parte, como les mencioné, debe ir los siguientes datos detalladamente, como la auditoría de cumplimiento, a qué entidad se está haciendo esa auditoría, cuál es la materia a examinar, cuál va a ser el periodo que se va a examinar o de qué periodo se va a examinar. Debe contener en el índice las siguientes partes: la denominación, los antecedentes. Dentro de los antecedentes debe estar el origen, el objetivo, la materia examinar y el alcance de la entidad, la comunicación de las desviaciones de cumplimiento, también los aspectos relevantes del auditor, las eficiencias del control interno, las observaciones, las conclusiones, las recomendaciones y apéndices, que son prácticamente las pruebas legalmente que se debe reunir para sustentar la desviación de cumplimiento.
En esta parte podemos ver de mejor detallado sobre las partes de un informe de cumplimiento. En el antecedente, ¿no? O sea, en el origen, ¿qué debe ir? ¿Qué cosas se debe poner ahí en los objetivos? Ya sea general o específico, también debe estar identificada la materia a examinar, como también las observaciones y los otros elementos que les mencioné. Se termina con las conclusiones. Las conclusiones deben salir por cada observación que, que sea, que, que sea identificado en la entidad examinada. Se debe detallar las conclusiones. Por ende, realizar las recomendaciones también por cada observación y conclusión. En esta parte se está mencionando las fuentes bibliográficas que hemos trabajado todos los documentos. ¿Y de dónde se han sacado los informes? Es de la Contraloría. Ahí pueden encontrar ustedes informes de, de todas las auditorías de cumplimiento realizadas, ya sea de municipalidades, más que nada de las instituciones públicas, como, como las leyes, entre otros documentos realizados para poder dar a conocer sobre la auditoría gubernamental. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad. Cuídense.